Hola, soy Cata Arteaga y estoy feliz de poder compartir un poco de la sabiduría de mi ser con el tuyo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones con mi ser. Hola, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con mi ser. Para el día de hoy quiero presentarles un libro muy especial que ha sido muy especial en mi vida, ya que en dos ocasiones muy particulares pues me ayudó a salir como de una situación difícil que tenía en la vida y podría decir que hasta sufriendo depresión. Y siento que como utilizarlo como herramienta en los momentos en los que uno está empezando en ese despertar de conciencia es extremadamente válido porque son principios que en realidad, si uno empieza a masterizarlos, empieza a ver situaciones en su vida diferente y empieza a darse cuenta del poder que uno tiene sobre los sentimientos de uno. Ya deja uno ese papel de víctima para empoderarse de sus reacciones, de sus pensamientos, de sus sentimientos. Y pues siento que en realidad uno por algo tiene que empezar, ¿cierto? Y al empezar por estos cuatro acuerdos, hoy hablaremos del tema de los cuatro acuerdos. Al empezar por este tema de los cuatro acuerdos que yo voy a hacer conmigo mismo y por ende pues se reflejarán en mis relaciones con los demás, pues al empezar con esto en realidad ayuda muchísimo a empezar a trabajar en esa paz mental, empezar a trabajar en esa felicidad como estado de no sufrimiento. Y bueno, es como unos pasitos de bebé para poder después uno aprender a caminar en todo este cuento de la espiritualidad e ir recibiendo más información e ir recibiendo más y más herramientas que puedan servirle a uno en este caminar y en este despertar de conciencia y desarrollo de conciencia. Bueno, entonces empezaré por contarles el autor del libro, se llama Don Miguel Ruiz. Él es un neurocirujano mexicano que pues después de mucho estudio en su área pues decidió volcar todo ese conocimiento al aspecto espiritual y habla mucho pues de la sabiduría tolteca. Cuando yo empecé a leer el libro chocó un poco conmigo, lo confieso, por temas religiosos, pero en el momento en que yo simplemente solté lo que no resonaba y me concentré en lo que sentía que me aportaba, en lo que sentía que me servía, que son los cuatro acuerdos específicamente, pues en realidad tuve un cambio impresionante en mi forma de ver la vida, en mi forma de ver las situaciones, en mi forma de relacionarme con las personas a mi alrededor. Entonces, si quieren, empecemos explicando cada uno de esos acuerdos y un poquito desde la mirada, pues, de todo este conocimiento que he logrado adquirir, pues, en este camino de desarrollo espiritual. El primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras. Yo como lo veo, esto se puede ver de dos formas. Uno es la palabra escrita, la palabra dicha, que es cómo nos relacionamos con los demás. Y en este aspecto, la idea de ser impecable con la palabra es tratar de no hablar mal de otros o de las situaciones o de las cosas que nos están pasando. Y eso se puede resumir como, por ejemplo, no quejarse. Entonces, ser impecable con las palabras es mirar muy a fondo, muy de cerca, qué palabras utilizamos nosotros para expresarnos cada día. Porque todo en el universo es vibración, pero las palabras en específico tienen una vibración muy fuerte. Entonces, la frecuencia que yo emito con palabras que tal vez son de una vibración más baja,
pues afuera voy a empezar a hacerme correspondiente con esas mismas vibraciones por resonancia. Voy a empezar a atraer lo mismo de lo que me estoy quejando. Y la segunda forma en la que trabaja ese ser impecable con tus palabras es con el pensamiento. Porque esas palabras que nos decimos a nosotros mismos, en esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, no solamente de los demás, sino de nosotros mismos. O sea, todos esos diálogos internos en los que me trato mal, en los que me siento que no merezco, en los que siento que soy todos los adjetivos malos habidos y por haber. Todo esto necesita ser replanteado. Pero muchas veces, pues obviamente hacemos todas estas cosas de una forma automática. Y poner presencia es empezar a observar cómo nos hablamos y tratar de empezar a ser impecables con esas palabras. Y el ejercicio que los invito a hacer acá, que tal vez lo había mencionado en algún otro episodio, es andar con una libretica y empezar a anotar esas cosas que no son impecables, que no son hermosas, que no son tiernas conmigo, que no son, que son de frecuencias bajas, y empezar a escribirlas, porque así poniéndolas en el papel nos damos cuenta y las leemos y nos damos cuenta que las estamos diciendo. Muchas veces son automáticas, totalmente automáticas. Ah, yo tan boba, totalmente automático. Y al ponerlo en el papel, no, un momentico, no soy, o sea, a mí, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre me decían es, Catalina, tú eres muy elevada, muy elevada, muy elevada. Y yo, ay, sí, sí, ay, sí, y ya me lo había creído en la vida. No, en realidad, yo no soy tan elevada. Yo simplemente, en el momento en que son cosas importantes y en mi cerebro se registran como cosas importantes, cuando tengo presencia plena, no se olvidan. El problema es que uno siempre, mucho del tiempo en el día anda en piloto automático, entonces muchas cosas sí se olvidan. Entonces no es que yo sea elevada, es que hay situaciones y hay cosas que a veces se escapan de la mente al no tener esa presencia plena, al estar hablando una cosa pero pensando en otra. Y nos empezamos a llenar de todas estas etiquetas que nos van dando afuera, sin darnos cuenta que en realidad no lo somos, sin darnos cuenta que en realidad podemos refutar de alguna manera eso que nos están diciendo que somos. Que si miramos bien por dentro, en realidad son simplemente cosas que la gente ha visto afuera, pero no conocen el verdadero yo interior. Entonces es la invitación de ir anotando eso y encontrar palabras alternativas que sean opuestas, antónimos a esas palabras que tal vez no son tan amorosas conmigo ni con los demás, para que empecemos a llenarnos de un léxico más amoroso, más delicado, más compasivo. Y ese trabajo es simplemente de constancia y de hacerlo. Bueno, pasemos al acuerdo número 2. Este ha sido uno de los más difíciles para mí porque siento que no es solamente para mí, sino en el mundo entero. Estamos viviendo una era en la que este acuerdo no existe. El acuerdo número 2 se llama no te tomes nada de forma personal. No te tomes nada personalmente. Suena espectacular. Pero precisamente todo lo que se vive hoy en el día, todo lo que se vive hoy en el mundo es porque todo el mundo se toma todo personalmente. Entonces todos andamos por el mundo ofendidos con lo que los demás dicen porque nos lo tomamos como si nos lo estuvieran diciendo a nosotros. Entonces nos ofendemos por cualquier cosa, por cualquier mirada, por cualquier comentario y nos enojamos y nos sentimos incómodos y empezamos a generar todos estos pensamientos en nuestra cabeza que en realidad no tendrían por qué generarse. Y la razón detrás de ese no tomarse nada personalmente, la razón para no hacerlo, es cuando uno comprende que lo que el otro está expresando
viene desde lo que Él es y no viene desde lo que yo soy. Entonces, para esa persona, hablar o decir o emitir algún juicio lo hace desde lo que ellos tienen adentro, desde la información que ellos manejan. Y por eso yo no debería tomarme nada personalmente. Es simplemente reconocer que cada quien tiene derecho a su opinión, pero que no tiene por qué reflejar lo que yo realmente soy. Entonces, cuando uno simplemente le dice a la otra persona, sí, tienes toda la razón en lo que sea que le esté diciendo, pues yo no es que le esté dando la razón y que yo crea lo mismo, sino que le estoy diciendo, tienes toda la razón en pensar eso, porque es que son tus pensamientos, es tu verdad lo que estás expresando. Cuando yo no me tomo nada personalmente, me doy cuenta que me quito un gran peso de encima, me quito toneladas de la maleta que con la que andamos día a día, porque en realidad me libero de esto, me libero y siento que no tengo por qué identificarme con lo que los demás piensan o opinan de algo. Entonces, ese no tomarse nada personalmente es uno de los más difíciles porque pues en realidad no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a culpar afuera. Tú me hiciste sentir mal, tú me dijiste, tú, cuando en realidad somos nosotros mismos los que estamos decidiendo sentirnos de una u otra forma con lo que los demás expresan, con lo que los demás comparten, con lo que los demás tienen en su vida. Si yo eh, retomo la situación desde el punto de vista de tenemos un desarrollo de conciencia diferente, por lo mismo nos vamos a expresar en forma diferente, por eso cambia todo, neutraliza por completo la situación. Y si uno puede manejar el no reaccionar cuando algo afuera pasa, ahí es cuando empieza el verdadero cambio. El acuerdo número 3 se llama no supongas, no suponer nada. Y este también me gusta mucho porque siento que como seres humanos tendemos a crear muchos escenarios en nuestra cabeza. O sea, Steven Spielberg nos queda en palotes cuando empezamos a suponer cosas y armarnos las películas en la cabeza de lo que va a hacer, que lo que va a decir. Y nos armamos todo ese montón de cosas suponiendo lo que va a pasar, lo que no va a pasar, los diferentes escenarios. En realidad eso es una gastadera de energía impresionante, porque cuéntenme realmente cuántas veces de las 100.000 que se han preocupado, o sea, preocupado por algo, han puesto su mente a ocuparse en eso desde antes de que pase. ¿Cuántas veces las cosas que los han preocupado en realidad nunca pasan? Y nos desgastamos energéticamente de una manera increíble, sacando todos los escenarios posibles. Pero eso es la hermosura de la mente, esa es la belleza de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología. Nuestra mente y nuestro cerebro están acostumbrados a eso, es parte de nuestro instinto de supervivencia. Porque cuando uno tiene afuera cosas que lo pueden matar y están amenazándolo, pues uno tiene que mirar todas las diferentes posibilidades. Pero cuando no es algo que no esté atentando a nuestra vida, igual el cuerpo lo lee de la misma forma y genera estrés y genera todas estas hormonas que no son tan saludables para nuestro cuerpo. Entonces, ese no supongas ayuda también muchísimo en las relaciones, porque a veces creemos que porque somos familia o porque somos pareja, el otro debería saber lo que a mí me gusta, el otro debería saber lo que a mí no me gusta. Pues no, expresemos las cosas con amor. Yo no puedo simplemente quedarme esperando a que el otro adivine lo que yo tengo en mi cabeza, porque no tiene una bola de cristal para saber qué es lo que está pasando en mi cabeza. El único que sabe qué pasa en la cabeza de cada uno es cada uno. Entonces, si no expresamos las cosas y asumimos que es que el otro tiene que saber, o asumimos lo que el otro está pensando en vez de preguntar amorosamente, porque es muy diferente cuando uno pregunta como en forma de reclamo a cuando uno pregunta con genuina curiosidad de saber. Es importante que miremos
cómo estamos abordando las situaciones con los demás cuando hacemos esto de no suponer, porque ese no suponer implica pues preguntar y también expresar lo que sentimos. Entonces es una línea muy fina entre expresar lo que sentimos y demandar, ¿cierto? O con hacer preguntas o reclamar. Entonces, miremos a ver cómo podemos pasar esa fina línea en no chocar con los demás cuando estamos haciendo lo uno o lo otro. Pero ahí lo importante es no asumir, no asumamos que las cosas van a pasar de una u otra forma o que entonces el otro tiene que saber esto o lo otro. Al quitarnos ese peso de encima del no asumir, así también estamos quitándonos una mochila muy pesada de nuestra espalda. Cuando somos abiertos, cuando somos transparentes, cuando somos amorosos y podemos tener conversaciones abiertas con los demás en cuanto a expresar las necesidades que tenemos y cuando nos abrimos a recibir de los demás eso mismo sin asumir lo que el otro está pensando, sintiendo eh, o simplemente manejando en su mente. Ahí es cuando empiezan a cambiar en realidad las relaciones. Y yo creo que es una de los grandes aportes de este libro en mi vida, es el relacionarse uno mejor con los demás. Y es muy difícil a veces porque pues uno vuelve y cae en el piloto automático de volver a lo mismo, pero porque el cuerpo sabe que eso es lo conocido y eso es lo fácil. Y no, y es incómodo para el cuerpo y para la mente y para los sentimientos actuar diferente. Pero cuando lo seguimos practicando día a día, es cuando empezamos a ver resultados maravillosos. Y el último acuerdo se llama haz siempre lo mejor que puedas. Este es importante reconocer que dependiendo de muchos factores, lo mejor que yo puedo dar hoy puede ser muy diferente a lo mejor que yo puedo dar mañana. Entonces aquí también hay una línea muy fina entre hacer lo mejor que puedo y entre exigirme al máximo. No puedo exigirme violentando mis procesos. No deberíamos violentar y llevar al límite a nuestro cuerpo, a nuestra, nuestra habilidad. Siento que es importante que conectemos con nuestros ritmos, conectemos con nuestro cuerpo y de acuerdo a eso hagamos saquemos la conclusión de qué es lo mejor que puedo dar hoy. Yo no voy a dar lo mismo cuando paso una noche sin dormir por preocupaciones, por calor, por frío, por lo que sea, a cuando paso un día después de haber dormido 8 o 9 horas toda la noche. No va a ser el mismo nivel de energía al que voy a tener un día que el otro. Entonces lo mejor que voy a poder dar en ese día, pues no va a ser lo mismo que en el que no descansé. Y es importante que ese dar siempre lo mejor de mí viene muy de la mano con ese primer acuerdo de ser impecable con las palabras, porque si yo hago siempre el intento de tener los 4 acuerdos en mi mente y trato de actuar coherente a ellos, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y siempre desde un punto de compasión y de amor propio. No nos reprochemos. O sea, si cometemos un error, pues abracémonos y digámonos, bueno, estoy acá para ti. Hoy de pronto no fue el mejor día, mañana será un día mejor. Y no es para juzgarnos ni tirarnos duro ni para nada. O sea, el fundamento principal de todo este cuento del desarrollo espiritual es el amor propio. Ese amor propio tiene que ser número uno y en el apoyarse a uno mismo, el amarse, el cuidarse. Todas estas son herramientas precisamente para eso, para que logremos que con todas estas cosas elevar nuestra energía vital y empezar a conectar con ese ser superior
que siempre está ahí para apoyarnos en todo. Bueno, esos son los cuatro acuerdos. Eso era el tema que quería compartir con ustedes hoy. Si no se lo han leído, los invito a leérselo. Igual como a mí me pasó, pues tomen lo que les resuena y dejen a un lado lo que no, pero pues desde mi experiencia es en realidad un libro muy profundo cuando uno logra ir al fondo de la comprensión del por qué uno los pone en práctica. Y cuéntenme cómo les va, si se lo leen, cuéntenme si ya se lo han leído y si este episodio les despertó la curiosidad de volverlo a leer, porque libros como este uno los puede leer una vez en cierta etapa de su vida, pero pasan cosas y uno vuelve a leerlos y empieza a darle un significado diferente y empieza a ver cosas que tal vez no vio la vez anterior que se lo leyó, y eso fue lo que me ha pasado con ese libro y me pasó con este libro. Yo amo este libro, por eso quería compartírselos. Bueno, que tengan un feliz resto de semana, les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.